¿no? Sí, al final ha ocurrido lo que llevamos muchísimos meses diciendo. Es que al final, es verdad que en verano el mercado se asustó, tal, que repuntaban la inflación, que tal. Bueno, al final no se confirmó. Y es que en el mercado hay que basarse en los datos y no en los relatos. Es importantísimo. Ocurre en la política, pero aquí es que te juegas el dinero si en lugar de basarte en lo que está ocurriendo y en la información, en los datos, te basas en el relato. El relato, sí, ¿qué tal? ¿Qué esto? Lo otro. La realidad es que la inflación empezó a bajar del 9,1%, ha estado bajando, bajando, bajando hasta el 3,1%. Incluso alguien que no sepa de mercados ni de economía habría visto la pendiente. Es decir, que es como cuando dice, no, pero algo sube o baja. Bueno, pues eso tienes que ver la pendiente que tiene. Eso desde un punto de vista puramente intuitivo, sin ser economistas. Y eso es lo que venimos diciendo mucho tiempo y ahora se va confirmando. El mercado ya se había adelantado, ya estaba descontando esta situación, como es lógico, así funcionan los mercados, adelantándose. Y ahora, pues de alguna manera, la Fed, dentro de su prudencia, está de alguna manera adaptándose al mercado. Hasta ahora era más bien al revés, pero de alguna manera está empezando a adaptarse un poco hacia el mercado. Está, lo dijimos en los anteriores, en las anteriores conexiones que hemos tenido, lo de las más subidas estaba totalmente fuera de lugar, de plan. Ellos incluso habían hablado de llegar a subir los tipos de interés en sus propias predicciones hasta un 5,5, perdón, 5,75, 5,5, 5,75. Evidentemente se han quedado en 5,25, 5,5, lo cual está muy bien, pero vamos, que incluso ellos han sido demasiado prudentes al principio, demasiado agresivos luego. Es lógico, no es fácil ajustar todo esto, pero bueno, la realidad es la que es y ellos se van adaptando a esa realidad. Viendo ya una fotografía más clara, debe, por ejemplo, alargar los plazos de esa renta fija que ha estado mirando durante los últimos meses. Sí, esto como todo había que haber hecho algo ayer. Ayer, digo metafóricamente, es decir, hace unos meses, cuando el 90% de la gente, analistas, gestores, lo que decían es pues que no, que la inflación no bajaría, que el mercado, en fin, lo que ya hemos oído, ¿no? Y en los mercados hay que saber tener opinión propia. Y hay que, insisto, es muy peligroso, sobre todo ahora que existen las redes sociales, quedarse con los relatos y al final hay que mirar cuáles son las tendencias y qué es lo que ocurre. Sea por el motivo que sea y venga de donde venga, tú lo que te importa es si baja o no baja la inflación, si baja o no baja la subyacente. Y estoy de acuerdo, muy importante en la cuestión del paro a partir de ahora. Es decir, que lo que va a marcar que la bajada de tipos sea antes o después va a depender de cuál sea sobre todo la fortaleza o no del empleo. La Fed de alguna manera ahora está más tranquila con respecto a las cifras de inflación, porque incluso va mejor la cuestión de lo que ellos mismos pensaban, pero lo que no querrán ahora es que se les vaya de la mano el otro mandato que tiene la Fed. No nos olvidemos que es el pleno empleo. Si pueden conseguir el duplo, pues van a quedar francamente bien, que es lo que lógicamente querrán hacer. El inversor tenía que haber empezado a normalizar la situación de las carteras. No se trata de lanzarse al 10 años, digamos, de cabeza. Hace unos meses, hay que decir con cierto cuidado, pero hace tiempo que ya lo hemos insistido en ello. Había que normalizar la situación de las carteras de renta fija. En 2022 estuvimos en monetarios, en 2022 incluso estuvimos recomendando fondos inversos que se beneficiaban de la subida de los tipos de interés y caída del precio de los bonos, que los hay, no solo ETFs, fondos tradicionales, y ya este año hemos ido recomendando ir a duraciones poco a poco de corto, medio plazo. Y es en lo que estamos y es lo que pensamos que hay que hacer. Con cierto cuidado, porque es verdad, ahora vamos a pasar al otro extremo, lo comentabais ahí. Hemos pasado de que fuéramos 4 y el de la moto, los que dijéramos que había que tener en cuenta que bajaba la inflación y por lo tanto había que empezar a normalizar digamos, las duraciones en renta fija, a que ahora se tire todo el mundo, el efecto FOMO, el efecto Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque además, tanto en renta como variable como fija, cuando eso ocurra se producen correcciones. Entonces, puestos a, digamos, normalizar, yendo a tu pregunta concreta de la renta fija, ¿hay que normalizar la duración de las carteras? Sí, poco a poco hay que ir a plazos cortos y medios, incluso algo los largos. Habría que ver si es mejor Europa o Estados Unidos, todo eso hay que verlo, pero sí que hay que hacerlo. Hay que irse como si fuera el fin del mundo y hubiera que hacerlo ya. Cuidado, porque probablemente
este efecto de la mayoría de la gente se ha perdido, tanto la subida de la bolsa, mucha gente como la de los bonos, entonces va a haber ahora ese efecto de la gente intentando subirse rápidamente al tren en marcha y hay que tener un poquito de cuidado y habrá que hacerlo con cierto timing, pero sí hay que hacerlo. Igualmente. Álvaro González, también para cerrar, ¿cómo lo ves? ¿Crees que, como decía la calle, si hay un movimiento de reducción muy fuerte, tiene que haber también acompasado una recesión fuerte, una recesión que tenga un poquito de cuerpo? Bueno, yo primero quisiera aclarar, creo que la experiencia nos muestra que no es el único motivo por el que se bajan los tipos de interés que baje la demanda. Por supuesto, influye muchísimo, pero para empezar, si baja la inflación, tienen que bajar los tipos de interés. O sea, vamos a poner el siguiente ejemplo. Imaginemos que la inflación bajara al 2%. Que bajara al 2%. Y puede bajar porque, de hecho, uno de los motivos por los que ha bajado la inflación actual es porque ha bajado el precio del petróleo, que no tiene nada que ver con la FED. Han bajado las materias primas, que están en mínimos, nada tiene que ver con la FED. Se han recuperado los cuellos de botella que se habían creado post-pandemia, post-salida de la pandemia, que nada tiene con la FED. Es decir, la FED tiene control de ciertas cosas, pero realmente hay muchas cosas que en la inflación norteamericana y global que no dependen solo de los bancos centrales. Y de hecho hay dudas de hasta qué punto es más los bancos centrales los que afectan a esto o no. Quiero decir con esto que hay otro motivo por el cual la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés, aunque parezca mentira, y es que baje la inflación. Igual que el Banco Central Europeo, si baja la inflación, bajarán los tipos de interés porque, sobre todo en el caso de la FED, que tiene un segundo mandato, que es mantener el pleno empleo, no dice el empleo, el pleno empleo, pues si no baja los tipos de interés y baja la inflación, crea unas condiciones monetarias muy duras que harán que vaya aumentando el paro, que eso tampoco lo quieren ellos. Quieren que aumente algo, al 4%, 4 y pico por ciento, pero no, digamos, de una forma, digamos, que se pongan al 5% o algo así, y menos en época electoral. Con lo cual, hay un segundo motivo por el cual pueden bajar la inflación, los tipos de interés, y es que baje la inflación. Dicho esto, ayuda mucho que, evidentemente, baje la demanda agregada, que suba el desempleo, que la gente tenga un poco menos de dinero y no gasten como locos. Eso también es cierto. Perdona, pero quería aclarar esto y me estoy saliendo de la pregunta que me has enviado. Si quieres, reformúlamela porque quería dejar esto claro que es importante. Tiene que ser muy rápido porque va a empezar Powell, pero si hay una bajada de 125 puntos básicos como empieza el mercado a ver, ¿será porque hay una recesión fuerte sí o sí? ¿O si no, no habrá una bajada tan fuerte? No creo que vaya de momento a haber una recesión fuerte con el increíble nivel de gasto público que hay en Estados Unidos y creo que también lo que he dicho al principio, aunque vayan a bajar los tipos de interés, el mercado ahora está pasando de, como digo, casi todo el mundo decir que no iban a bajar los tipos de interés o que tardarían años, a justo lo contrario. Probablemente en el término medio esté la virtud, pero lo dirá la inflación. Donde manda capitán, no manda marinero. Si la inflación baja, la FED bajará los tipos de interés y si no baja, no los bajará. Si evidentemente si hay una recesión, ayudará. Pero vamos, no creo que ahora mismo estemos camino todavía, y habrá que ir viendo, de una recesión importante en Estados Unidos.